Bueno, ustedes saben que en estos micrófonos y no solo en este espacio se ha hablado de lo que ha sido la elección o las elecciones en Argentina y hace una semana, casi, en brecha del viernes pasado, vimos allí un artículo que nos acaparó la atención bajo el título Tesis preliminares sobre la victoria de la ultraderecha en Argentina. Lo primero, dice al principio, fue el asalto de las emociones luego de conocerse los resultados. Luego, con su rumiante trajinar, viene la razón y su pelea contra la pereza del enfado y el beneficio siempre generoso del reparto de culpas ajenas. Estas tesis preliminares son el comienzo del lento rumiar de la razón en busca de sentido, de la construcción de explicaciones que ayuden a entender y de aprendizajes que permitan colocar la mirada en el día después, que siempre es ahora. Dice en el comienzo esta nota no exenta de fina literatura. Y luego va haciendo, podríamos decir, cuatro capítulos, donde en el primero de ellos, y para dar inicio a esta charla, dice que del hastío de la eterna postergación surgió el tánatos liberador. Las promesas incumplidas son fábricas de defraudaciones en las que se produce el hastío de esperar lo que ya se sabe que no va a venir. Millones de personas, de los más de 14 millones que votaron a Milei, lo hicieron hartos de esperar una buena vida que no llega, mientras los arrastra con fuerza la realidad de las promesas incumplidas. En Argentina, solo en los últimos 4 años de gobierno, la transferencia regresiva de ingresos del trabajo al capital superó los 70.000 millones de dólares. ¿Cómo enojarse con el desencanto si lo que todos ven es que pasa un gobierno y otro, y la pendiente no deja de pronunciarse? ¿Qué ofrece el sistema en la vida real? Más pobreza, más desigualdad, más violencia y más inestabilidad en el día a día. Pero ¿para qué seguir si tenemos al autor aquí, al profesor Sergio Sommaruga? Bienvenido, gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en Estudios. No, gracias a ustedes por la invitación, esta oportunidad de intercambiar ideas y de estar en contacto con la audiencia, a la que aprovecho también para saludar. Que ha estado muy sensible con este tema. Tú allí haces un análisis desde distintos lugares y en ninguno de ellos nos quedamos por fuera del tema. En todos sentimos que hay algo de responsabilidad. En todas las miradas, que son múltiples, por lo menos 4, podríamos decir, hay responsabilidades de muchas partes. Sí, un poco lo tratamos de exponer ahí. Primero llega el embargo de las emociones, la indignación, la tristeza, el susto, la sorpresa, pero luego tiene que venir la razón a encontrar explicaciones, a tratar de encontrar sentido, para que se convierta ese análisis en una caja de herramientas para intervenir en la realidad, no solo para contemplarla, ¿no? La famosa tesis 11 de Feuerbach, de Marx. Se trata de esto, de construir cajas de herramientas interpretativas para poder intervenir en la realidad, entendiendo que el fenómeno del crecimiento de la ultraderecha no es un fenómeno históricamente nuevo, ni en América Latina ni en el mundo, pero que este fenómeno de las ultraderechas en este nuevo ciclo histórico sí tiene características peculiares. Y es una de las cuestiones que me interesa pensar, junto con otras y con otros, porque en esa construcción de pensamiento tienen que surgir el qué hacer para intervenir ahí, porque las ultraderechas representan un riesgo enorme para la dignidad humana, representan un riesgo fundamental para la convivencia colectiva, para las libertades públicas, y para cuestiones que éticamente son centrales en la defensa de la vida, ¿no? Entonces, no es un tema meramente coyuntural o electoral el ascenso de las extremas derechas, que hoy además está en una situación mundial. Lo vemos con Meloni en Italia, lo vemos con Orbán en Hungría, lo vemos ahora con Wilders en los Países Bajos, en la India.
bueno, en América Latina tuvimos el caso Bolsonaro, el caso Katz en Chile, el caso Camacho en Bolivia, el caso Hernández en Colombia, Milei en Argentina. O sea, es una situación que hay que decir pensar. Por acá la gravitación de las extremas derechas capitalistas está lejos de extinguirse. Sí, sí, porque yo creo que ¿qué es lo nuevo en esta nueva oleada de la ultraderecha? ¿Qué es lo nuevo? Que se juntan dos cosas. Por un lado, la exacerbación del modelo de la desigualdad que es inherente a la formación social capitalista, al modo capitalista de ordenamiento de la sociedad, del funcionamiento social, pero hay otro elemento que es nuevo y distinto con respecto a la oleada anterior de las ultraderechas en el mundo y en América Latina, que es que no hay antagonistas sistémicos. O sea, en las oleadas de la extrema derecha anterior, que la podemos cifrar en América Latina en la década del 60 y 70 con la instalación de los golpes cívicos militares, tenían un enemigo, una alteridad antagonista que era el socialismo, la experiencia soviética, el comunismo. Hoy esa alteridad antisistémica, antagonista, no existe como fuerza, digamos, como bipolaridad mundial. No existe como bipolaridad mundial. Entonces... Pero eso no debería llevar necesariamente a apoyar... No, eso no lleva. Lo que digo es que aquellas ultraderechas se alimentaban fundamentalmente de un fervoroso pensamiento anticomunista, antiizquierdista, antirrevolucionario, antisocialista, en tanto y en cuanto esa fuerza era históricamente existente, ¿no? En términos de conducción del mundo, de bipolaridad, de Guerra Fría. Sí. Sin embargo, en la actualidad lo que está esas fuerzas no hay una bipolaridad en el mundo, esto ya es bastante claro. La cuestión acá es que el agotamiento, la crisis civilizatoria que nos trae el capitalismo, ¿no? La crisis civilizatoria, ambiental, de derechos, de igualdad social, ¿no? La pandemia lo puso muy a la vista, ¿no? Creció la indigencia, creció la pobreza, al mismo tiempo crecieron los 1000 millonarios. A lo que voy es, el sistema capitalista, la crisis humanitaria, el sistema capitalista necesita una voz que capitalice el malestar que el propio sistema genera. Y esta es la peculiaridad de estas nuevas derechas. ¿Se lo regaló la izquierda? Yo creo que se lo regaló el pensamiento crítico en general y la izquierda en particular, porque la izquierda ha comprado una tesis como verdad dogmática, no como una orientación en determinada coyuntura, sino como una verdad dogmática, que es que la única forma de llegar de disputar poder y de llegar a los gobiernos es el paradigma del centrismo. Entonces, desde el paradigma centrista, vos no interpelás al sistema, no marcás sus contradicciones, dejás de utilizar ciertas categorías, dejás de hablar de capitalismo, dejás de hablar de disputa de poder, dejás de hablar de la desigualdad inherente, y empezás a hacer un corrimiento hasta en las palabras, en las categorías con las que pensamos, y en el discurso público que tenemos, en donde dejamos de hablar de las transformaciones sociales necesarias para profundizar la democracia, para dignificar la vida humana y para poner por encima del mercado el bienestar social y el bienestar humano. Y confrontar con el sistema capitalista, porque si no, ¿quién se come el malestar? Porque una de las cosas que ha hecho Milei, que es sorprendente y yo lo pongo ahí como pregunta, es ¿cómo es posible? Lo pongo metafóricamente, ¿no? ¿Cómo es posible que él haya convencido al bosque que para frenar la deforestación se necesitan más hachas? Es decir, cómo a la ultraderecha, ante la crisis de derechos, ante de alguna manera el malestar social permanente que generan las promesas incumplidas del sistema capitalista, un discurso ultracapitalista venga a darle canalización a ese malestar. O sea, más fuego en el fuego para curar a los quemados, ¿no? De alguna manera, ¿por qué la ultraderecha se convierte en un riesgo por sus consecuencias, pero también porque no tiene quien le dispute una interpretación del malestar? Entonces, ¿qué conjuga estas ultraderechas que son muy variopintas, ¿no? Porque hay supremacismo blanco, hay antisemitismo, hay homofobia, hay islamofobia. Hay una ultraderecha heterogénea en su seno, pero hay algo en donde hay tres elementos en donde se conjugan. Si me permitís lo desarrollo rápidamente. Sí. Por un lado, que es un análisis que intento hacer para identificar los vasos comunicantes en esa diversidad que tiene la ultraderecha en el mundo. Por un lado, hay una exaltación de la ética del egoísmo individualista, ¿no? Que se cimenta, se conecta, esto
con una concepción de la desigualdad como un elemento natural. La desigualdad de las personas como un hecho natural, como un hecho de la naturaleza. Por lo tanto, si la desigualdad es inherente al ser humano, nacemos desiguales, no diversos, que es otra cosa, sino desiguales, entonces la desigualdad social es una expresión de una verdad ontológica, de cómo tiene que ser el mundo. Por lo tanto, la desigualdad para ellos no solo es natural, legítima, sino que es necesaria y es justa. De ahí su odio, su aversión a la justicia social. Lo escuchamos a Milei diciendo que la justicia social es una perversión, no es verdad, dice Milei, que donde nace un derecho, donde hay una necesidad nace un derecho. Está en contra de la justicia social porque ellos creen que la injusticia es el orden natural de las cosas porque el ser humano es desigual por naturaleza. Entonces, desde ahí, ellos subsumen la libertad dentro del egoísmo. Cuando ellos dicen viva la libertad, carajo, lo que están diciendo es viva el individualismo egoísta, carajo. Caricaturizado en otros tiempos en hacer la tuya. Él hace la tuya. Segundo componente. Primer componente, entonces, una concepción ética del individualismo egoísta. Segundo componente, una concepción que se da de la mano con con el individualismo egoísta, que tiene que ver con el sálvese quien pueda económicamente, es decir, la defensa a ultranza del mercadocentrismo. Todo lo tiene que regular el mercado. Esto, además, necesita de un Estado fuerte, limitado, pero muy fuerte. Un Estado limitado en el sentido de generar las condiciones legales para el funcionamiento irrestricto del mercado y todas sus desigualdades, y al mismo tiempo el aparato punitivo y represivo para controlar a la población y para ideológicamente reproducir esta visión del mundo. Entonces caen en un autoritarismo político que abreva en el pensamiento único. Entonces ahí vemos a Milei diciendo zurdos de mierda, perdón la expresión, ¿no? Claro. Hablando, haciendo apología del terrorismo de Estado, hablando en contra de las organizaciones de derechos humanos, el pensamiento de izquierda, en fin, con una violencia verbal instigadora de violencia que es exacerbada, ¿no? Y el tercer y último componente es el que tiene que ver con el egoísmo individualista. El otro componente tiene que ver, como decíamos, con la defensa acérrima del mercadocentrismo, del capitalismo, de las relaciones capitalistas y mercantiles en la sociedad, y el tercer y último componente, el autoritarismo político. Se dicen libertarios, pero en realidad preconizan un autoritarismo político. Y esto está planteado en sus propias raíces teóricas. Cuando uno va a la escuela austríaca, encuentra dos referentes, Hayek y Friedman, entre otros. Hayek y Friedman fueron apologistas del régimen de Pinochet. Hayek, en su teoría, defiende la democracia limitada y defendió la dictadura de Pinochet como una transición necesaria para dejar atrás la democracia de derechos para ir a una democracia de mercado. Es muy importante esto porque habla de los riesgos que implican la ultraderecha. ¿Qué une a todas estas ultraderechas? ¿Cuál es el hilo conductor en estos tres componentes identitarios? El odio a la izquierda, el odio al pensamiento distinto, el odio a la visión del mundo que plantea la dignidad y la igualdad social como una condición necesaria para el ejercicio de la libertad. Ellos, la ultraderecha tiene eso en común. Orbán, Meloni, Trump, Bolsonaro, Milei son distintos. Milei es un globalista. Trump no es un globalista. Milei quiere dolarizar la economía, ¿no? Sí. Por lo tanto, subordinarse a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Orbán tiene un planteo mucho más, si se quiere, de nacionalismo capitalista. Pero hay algo que los une a todos, que es ese antiprogresismo, esa antiizquierda, esa visión del mundo igualitarista que ellos combaten como su enemigo principal. Como docente, ¿qué tanto juega la educación de los pueblos en esto? Bueno, hay algo muy interesante, una tesis muy linda, una conferencia de Teodoro Adorno, un filósofo de la Escuela de Frankfurt, que vivió, padeció, fue contemporáneo a la oleada más emblemática de la ultraderecha en la historia del mundo, que fue el nazismo, el fascismo, el franquismo. Y a posteriori, luego de su derrota militar, de la derrota militar del nazismo, Adorno hace una conferencia que se llama La educación después de Auschwitz, tomando Auschwitz como referencia de las políticas de exterminio a las que lleva necesariamente la ultraderecha. Auschwitz como campo de concentración. Claro. Y él dice algo, hay una tesis ahí que a mí me parece muy potente, que tiene que ver con tu pregunta. ¿Podemos evitar que el pensamiento fascista
exista en el mundo? ¿Podemos evitar que aparezca un nuevo Hitler? No, no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es que haya personas que estén dispuestas a hacerle caso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cuál es la tarea de la educación? No se está logrando. No se está logrando. Pero, y ahí entra la parte de la autocrítica que yo trato de plantear en el artículo, que es, ¿qué ha hecho la izquierda? ¿Qué han hecho las izquierdas? ¿Qué hemos hecho las izquierdas para que quien se transforme en el interlocutor del malestar de las mayorías golpeadas por la desigualdad del capitalismo sea quien expresa más radicalmente la ideología capitalista? ¿Qué ha pasado para qué hemos dejado de hacer las izquierdas para que hoy la ultraderecha en el mundo y en la región y en Argentina se transformen en la alternativa esperanzadora? Esta es una crisis identitaria. ¿Cómo se penetró en el campo popular, ¿no? Donde uno a veces ve con profundo dolor trabajadores criticando a trabajadores, ¿no? Como si estuvieran de pronto algún escalón por arriba dentro de esa miseria, vamos a decirlo de alguna manera, en la que nos sumimos de alguna manera todos. Yo, al igual que tú y muchos de nuestros oyentes, tengo las mismas preguntas, y la filosofía, el pensamiento filosófico se trata de, más que de recolectar respuestas, de tener la capacidad de desafiarse en la interpelación, en la elaboración de preguntas. No tengo respuestas mágicas, no tengo respuestas absolutas, pero hay una cosa que dice un filósofo norteamericano, fallecido hace pocos años, 2016, Hilary Putnam, que leí en una entrevista que me pareció también muy emblemático, muy potente. Dice, las derrotas de ideas, 15 años después, 20 años después, traen enormes derrotas políticas. Entonces, cuando dejamos de dar el debate ideológico, cuando dejamos de hablar de las injusticias estructurales del capitalismo, cuando dejamos de explicar, cuando dejamos de luchar contra la concepción meritocrática de la vida, cuando dejamos que la ética del Nadao Augate perviva, se desarrolle, cuando dejamos de hablar con nuestras palabras, cuando dejamos de utilizar algo tan poderoso que ha tenido la izquierda, las izquierdas, que tiene que ver con la función utópica, hablar de nuestra visión del mundo. Dejamos de hablar de nuestra visión del mundo, nos enroscamos en la actualización ideológica, en la importancia de la gestión, en la importancia de lo tecnocrático. Hablamos de las pruebas PISA y dejamos de hablar de qué son las OCDE, que es la OCDE, por ejemplo, que es la que organiza. Naturalizamos una visión del mundo y aceptamos como natural una visión del mundo que es heredada, que ha sido impuesta, que es la que tiene que ver con el sistema capitalista, con el mundo capitalista. Y el mundo capitalista promete cosas que no puede cumplir. Que sabe que no va a cumplir. La gente no sabe que no va a poder realizar esa fantasía que el sistema capitalista le promete. Y ahí anida el potencial de la ultraderecha. Porque como no hay alternativa visible al corto plazo... Porque no tiene quien se lo diga, entonces. Exactamente. Entonces ahí viene la parte de la autocrítica que yo trato de poner en el artículo, no con verdades sagradas, sino combatiendo las verdades sagradas. Y una de las verdades sagradas que ha pululado en el campo de la izquierda es que la única forma de ganar el gobierno es corriéndose hacia el centro. Y corriéndose hacia el centro es regalarle el malestar a la ultraderecha. Porque ¿quién interpela? ¿Quién impugna? ¿Quién solivianta? La ultraderecha. Echándole la culpa a los homosexuales, echándole la culpa a los inmigrantes, echándole la culpa a la izquierda. O sea, van encontrando un sujeto que resuma el odio, que concentre el odio, para decir todo es tu malestar por el fastidio que te genera quedar afuera de la fiesta, la tiene la culpa. Y la izquierda no deja de interpelar al sistema capitalista, deja de denunciar, deja de decir cuáles son las explicaciones racionales, estructurales, sociológicas de ese malestar, y deja de hablar, lo más importante es que deja de enamorar, deja de cultivar la pedagogía de la esperanza de un mundo sin explotados ni explotadores. Mirá, el mejor análisis que he escuchado hasta ahora, excelente, dice Andrea. Es un gusto escucharlo, dan ganas de volver a escuchar y sacarle apuntes. Bueno, algunos de los mensajes, felicitaciones, excelente, Sergio. Se nos va el tiempo. Yo te preguntaba recién el rol que tiene la educación en todo esto, y ahora me voy a poner un poco más egocéntrico, si se quiere, y me vengo a la profesión.
¿qué rol ejercen los medios de comunicación y en estos tiempos, además las redes sociales en todo esto? Bueno, ahí hay un tema, hay un libro que me parece muy, muy ilustrativo respecto a esta cuestión, que es de un argentino, Pablo Stefanoni. La rebeldía se volvió de derecha, y hace un análisis, entre otras cosas, del modus operandi de las ultraderechas. Y uno de los modus operandi tienen que ver, que se ve claramente en el Brexit, se ve claramente en el triunfo electoral de Trump, se ve en las operaciones electorales de Bolsonaro. Tiene que ver con el uso de las noticias falsas, con las granjas de troll, con el control, con la construcción de dispositivos de control en las redes sociales. Pero todo eso pulula porque de alguna manera han decaído nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo hacemos para evitar las noticias falsas o que la gente crea noticias falsas? Educando culturalmente a nuestro pueblo, con más pensamiento crítico, con más lucidez, con más cultura de la sospecha a la manipulación, sospechar de que detrás de algo puede haber la manipulación. Ahí los medios de comunicación deberían dar una batalla crucial, porque lo que está en juego es la libertad de información y la libertad de expresión. Ahora, los medios de comunicación, vistos como función social, no son ajenos a la disputa ideológica. Entonces los medios de comunicación también o reproducen ideología, o son parte de la hegemonía, o son parte de la contrahegemonía. Y ahí existen las asimetrías de poder, igual que existen en la sociedad. Asimetría de poder, no es lo mismo la Coca-Cola que el sindicato. No tienen un poder absolutamente asimétrico. No es lo mismo un conjunto de vecinos organizados en un asentamiento luchando por el saneamiento que las Fuerzas Armadas. No tienen el mismo poder. Esas asimetrías de poder son las que la izquierda tiene que problematizar, tiene que enunciar, tiene que ayudar a pensar, para que los medios de comunicación también queden interpelados. Porque si no interpelamos, no solo a los medios de comunicación instituidos, sí. A los medios de comunicación también entendido como redes sociales. Claro. Si no generamos masa crítica, si no generamos lucidez colectiva, si no generamos acceso a cajas de herramientas que nos permitan sospechar de lo que nos están vendiendo como una verdad absoluta, terminamos comprando que el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza, el problema de la exclusión de las lógicas de consumo la tienen los judíos, o la tienen los musulmanes, o la tienen los homosexuales, o la tienen las mujeres. Entonces terminamos comprando recetas absolutamente absurdas e irracionales como verdades sociales, porque no hay contra qué contraponer. Y ahí los medios de comunicación tienen que interpelar, y los periodistas, ¿no? Pero desde la sociedad, las personas también debemos interpelar, pero interpelar no en el sentido de tirarle piedras en la cabeza a los periodistas, ni mucho menos, que los necesitamos como el agua, sino de interpelarlos. Interpelarlos en el sentido de reclamarles que sean defensores de la libertad de información y de la libertad de expresión, y que también colaboren a ayudar a pensar las noticias y la información. Una tarea colectiva. De lo contrario, capaz que pasa lo que digo, capaz que hay una justificación en la apatía que creo percibir en nuestra sociedad cuando se modifica la seguridad social, cuando se enajena el puerto de nuestro país, el principal puerto de nuestro país, y no se ve un fervor en la calle defendiendo esos derechos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí, sin duda alguna, que se ve el efecto de la ideología dominante operando, legitimando, aceptando, naturalizando. Ahí está una consecuencia visible, inmediata. Pero lo que sin duda alguna no podemos hacer es comprar esa quietud o esa cierta apatía como un dato de la realidad consagrado. Es un campo de disputa. Claro. Es un campo de disputa. Y ahí vuelvo a lo mismo. Y hay que, pedagógicamente, con mucho respeto, con mucho cariño, interpelar, cuestionar, problematizar. La izquierda también ha perdido mucha inserción social de base. Antes estábamos mucho más organizados en los barrios. No es, eso se ha perdido, no. Lo vimos con la emergencia sanitaria, aparecieron las ollas populares por doquier. Pero la inserción territorial en todo el país, en todas las organizaciones, también esa escuela de democracia profunda que hacía la izquierda en contacto directo con su pueblo, construyendo y organizando poder popular, también ha tenido un retroceso enorme. Porque en parte de este proceso de análisis también deberíamos problematizar cómo la izquierda, en la medida que se fue institucionalizando para conseguir cosas importantes como llegar al gobierno, también fue dejando e hipotecando otras prácticas históricas que era con las que construía poder popular. Nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir, y uno piensa cuando te escuchas de esa mirada filosófica de la interpretación,
cuánto de importante hay en quienes trataban de quitar una materia como esta de los planes de estudio. Bueno, sí, la filosofía siempre fue la enemiga del poder, ¿no? Cuando el poder romano, el imperio romano empieza a construir las bases para su expansión, una de las cosas que tiene mucha claridad el imperio romano es que necesita unificar idiomas, necesita unificar creencias, necesita unificar religión. Ahí toma el cristianismo como religión oficial. Cuando el edicto de Milán, cuando se constituye la religión cristiana católica como la religión del imperio romano, una de las primeras cosas que hace el emperador es cerrar la academia y el liceo, o sea, los institutos fundados por Platón y Aristóteles respectivamente para enseñar filosofía. La filosofía y el poder son siempre enemigos acérrimos. Sergio Sommaruga, muchas gracias por este rato acá. No, gracias a ustedes, gracias por los elogios inmerecidos y hay de la muchos audiencia, más, hay muchos más. Y disculpen por la torpeza de mis palabras.